Nuevo momento por MC, el canal digital de los Toldos. Nos ponemos en contacto ya y vamos a Capital Federal, en donde está un emblema de la preparación física, reconocido internacionalmente, el profesor Fernando Signorini, en este contacto que tenemos. Gracias, profe, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien. Gracias por atendernos. La verdad que teníamos intenciones de contactarnos hace rato con usted, aprovechando un poco este mundial que se está jugando, ¿no? Usted que tiene un recorrido, oriundo de Lincoln, que ha visto tanto. ¿Con qué mundial nos estamos encontrando hoy? Bueno, mira, en lo personal, este mundial a mí no me interesa, ya lo he señalado en repetidas oportunidades a través de notas que me han hecho, porque, bueno, porque en definitiva no quiero ser un cordero más del rebaño que el poder, que es insensible y que es hasta sanguinario, maneja su antojo, porque la sede ha sido otorgada después de hechos de corrupción que deberían avergonzarnos, con más de 6.500 víctimas, gente de origen muy humilde, obviamente, que Sí. desde los países periféricos han viajado a tratar de inventarse un futuro mejor y sin embargo han sido tratados como han sido tratados. Y sin embargo, a pesar de todo eso, parece que hay que mirar para otro lado, hay que tocar la música de la comparsa que maneja ese poder del que te hablo. Y sinceramente el deporte y el fútbol en este caso nació y fue desarrollado con otros objetivos, no para los miserables que están siendo utilizados hoy por el poder hegemónico, ¿no? Que no repara ni siquiera o no respeta al público que asiste a los estadios, porque en esas condiciones los jugadores no van a poder rendir al máximo. Hay más de 70 casos comprobados de jugadores de primera línea que no pudieron intervenir por lo recargado de los calendarios, que influyó directamente sobre su salud física. Entonces, bueno, te repito, no es algo que me interesa, al contrario, no solo que no me interesa, sino que me llama la atención que sean tan pocas las voces que se hacen en contra o en defensa del fútbol como fantástico argumento cultural, ¿no? Comprendo, profe. Obviamente, lo cierto es que una materia que usted maneja, que la parte física, como bien señalaba, marca en jugadores que se dedican profesional, hiperprofesionalmente a esto, no han podido llegar. ¿En qué momento de la preparación física estaríamos entonces? No, el tema es que se juega en medio de los campeonatos sin darle lugar a los jugadores que al menos, como ocurre habitualmente, tengan algunos días más de tiempo para recuperar no solamente su sistema de reportación de energía, sino y fundamentalmente el lado emocional o psicológico por el estrés que inexplicablemente el fútbol profesional, el fútbol de alto nivel provoca hoy en día. Sí. Esto es realmente alarmante. Acá, hace poco en Argentina hubo casos de chicos de edad adolescente que al quedar afuera de las convocatorias decidieron poner fin a sus vidas, ¿no? Entonces, ante todo este desastre eh, que se está cometiendo, no sé, yo me siento casi en la obligación como docente a partir del deporte o a través de él de alzar la voz o por lo menos de ser un disidente, de no girar en la rueda como giran todos, ¿no? Yo prefiero girar para otro lado, ¿no? Sí, entiendo, comprendo. Usted vio el proceso de Messi. Era esperable toda esta explosión, la retransformación, la capacidad futbolística y la inteligencia futbolística de Messi para con 35 años ser un jugador tan preponderante hoy en día todavía. Sí, es lógico que uno con el tiempo pierde a lo mejor la frescura física o toda aquella riqueza que se puede expresar a través de los músculos y comienza a utilizar un poco más el pensamiento, ¿no? Para poder decidir a lo mejor con menos esfuerzo tener la misma eficacia. En los grandes jugadores esto es Sí. absolutamente normal, ¿no?
Comprendo. Lo cierto es que usted mencionó esto del estrés. Hoy se ven que los cuerpos técnicos que antes eran 3, 4 personas, hoy son muy amplios. Es un cuerpo técnico de 12 personas, 14 en muchos casos, ¿no? Y se utiliza mucho la parte psicológica, la parte mental. Se trabaja mucho en eso. Tiene que ver con estos calendarios extremos y la sobreexposición que hoy tiene el jugador profesional, que por ahí antes no eran tan mencionados o no eran tan puntualmente estos especialistas involucrados y acercados al fútbol. Sí, en tu misma pregunta, que vos a ese tipo de dudas está la respuesta. Sí, Por eso digo que es inexplicable, ¿no? Que hace poco Martín, el arquero argentino, salió a decir que tras los 2 goles contra Arabia había tenido que acudir al psicólogo. Y yo digo, ¿y entonces a dónde tendrán que acudir no sé, los hijos cuyos padres no tienen trabajo, no tienen para comprar medicamentos, no tienen para darle de comer? Es una exageración brutal, una frivolización. Yo creo que hay mucho tilingo dando vuelta alrededor de los medios, sobre todo colegas tuyos que están en Dubái y que han ido ahí para seguir estupidizando a la gente, ¿no? Y eso sí. me hace sospechar que para decir estupideces tenés que ser estúpido, así que hay un alto porcentaje de ellos transmitiendo desde allá, haciendo ver una realidad que es absolutamente ficticia en un país que tiene gravísimos problemas, y en un mundo que tiene gravísimos problemas, y hasta en un deporte que tiene, sobre todo acá en Argentina, problemas que parecen que no van a terminar nunca, ¿no? Sí, comprendo. En algún momento usted me mencionó, profe, la evolución del fútbol femenino. Y no recuerdo si era puntualmente la frase de esta de el fútbol femenino se ha hecho masivo, ya está realmente hecho masivo. Y usted dice que dejemos al fútbol femenino con las mujeres trabajando alrededor del fútbol femenino porque el masculino en general lo hemos salpicado. ¿Algo así recuerda la frase? Sí, sí, yo creo que al ver el desastre que se ha cometido con el fútbol de los hombres, yo creo que hay que darle el lugar a ellas, a las mujeres. Es más, creo que en varios, no solamente en el fútbol, sino en otras disciplinas que van más allá del deporte, tendrían que darle más posibilidades a ellas, que son sin ninguna duda mucho más sensibles por el hecho de su condición natural de ser madre. Creo que cuidarían de sus hijos, ¿sí?, de otra manera a la que lo hacemos nosotros, que parece que estamos retrocediendo, no sé, en los niveles del proceso civilizatorio hacia épocas pretéritas, épocas tribales, a donde si sos de un equipo tenés que odiar al otro, y hay una violencia simbólica que después se transforma en violencia real. A mí, sinceramente, me formaron en otros valores, y por eso, desde mi pequeño lugar, desde la 45 millonésima parte que me corresponde del fútbol argentino, yo lo voy a defender como a mí me han enseñado, apoyado en otros valores, ¿no? Totalmente. Cuando salió de Lincoln, ¿supo en algún momento que lo iba a recibir Maradona como lo recibió? ¿Se imaginó o siempre lo fue sorprendiendo la vida hasta que llegó a ver a ese Diego tan de cerca y a convivir y a ser escuchado por ese Diego tan importante que hace unas horas se han cumplido dos años de su fallecimiento? No, que yo fui con otras intenciones, no existía tampoco esa profesión de preparador personal para jugadores de deporte de equipo. Fue todo impensado, fue todo producto de la casualidad. En definitiva, yo soy un convencido del determinismo, lo elijo por sobre el libre albedrío. Así que yo, en ese sentido, simplemente hice lo que el destino me marcaba. El tema es que yo no lo sabía, ¿no? Claro. Pero Hubiese sido más fácil, ¿no? Si le indicaban cuál era la próxima página, se fue sorprendiendo en la vida misma. sí, es lo que hago siempre, me he convencido de eso, ¿no? Por tanto, proyectar el futuro y quién te asegura que vas a llegar a él. Entonces,
lo mejor es vivir cada momento como si fuera el último, porque un día no nos vamos a equivocar. Totalmente. ¿Qué tenía Maradona? ¿Por qué era tan mágico? ¿Por qué brillaba? ¿Por qué miraba y ya la mirada era distinta? ¿Por qué observaba y no pasaba de largo su apreciación sobre cualquier hecho social? Y eso del valor que le reconoce el pueblo, el barrio, de no haberse olvidado de sus orígenes, que tanto se lo hizo pagar el poder, ¿no? Sí, bueno, el poder generalmente es cruel con quien se anima a enfrentarlo y mucho más con quien se anima a ridiculizarlo. Era obvio que antes o después se la iban a hacer pagar, que antes o después le iban a cortar las piernas. Pero bueno, pero fue muy saludable que al menos en este momento de la historia en que, como decía al principio, parecemos ovejas del rebaño, alguien, haya una oveja negra que sale a hablar de otra manera, Bien. hacer escuchar una voz que a lo mejor todos quieren hacer oír, pero ninguno tiene el coraje de hacerlo. Y él lo tuvo porque además había salido de un barrio muy humilde, con privaciones brutales debido a la perversidad del sistema que todavía tiene a esa gente en más de 5.000 barrios en Argentina para una población de más de 5 millones. Y eso nos tendría que avergonzar a todos. Y bueno, y Diego fue fiero de eso, porque fue rebelde porque tenía motivos para hacerlo, como alguna vez nos enseñó Oscar Wilde, que una de las mejores virtudes de los seres humanos es su posibilidad de rebelarse ante las injusticias que se cometen en cualquier parte del mundo, que fue lo que le valió al Che Guevara para decir eso precisamente, ¿no? De que el mejor, el mejor guerrillero o el mejor combatiente es aquel que siente como propio las injusticias que se cometan en cualquier parte y que además se animen a pensar por ellos mismos, que no se dejen colonizar el cerebro, que no estén todo el día recibiendo de los medios las opiniones que ellos después vuelcan como si fueran loros, que usen que acá arriba del cuello, acá adentro hay algo que se llama cerebro, tenemos neuronas que las podemos desarrollar, animarnos a leer buenos libros, porque al terminar de leer un buen libro uno ya no es el mismo, sino mejor. Bueno, pero parece que no, que hoy los medios tienden a estupidizarnos, tienden a estandarizar las opiniones y el hecho de tener pensamiento crítico cada vez está más alejado porque inclusive los estímulos que se dan desde los primeros años de la educación tienden a eso, ¿no? A dogmatizarnos y a llenarnos de costumbres y de decisiones que son en definitiva, iguales a la mayoría porque los medios hoy en día, ese poder hegemónico, tienen un poder casi impensado hace unos años Sí. y que va a seguir acentuándose, por supuesto, porque cada vez nos quieren más frívolos, más estúpidos, más obedientes. Eh, bueno, es la realidad del mundo de hoy, ¿no? Sí, es la realidad del mundo de hoy. Profe, no lo quiero retener más. Dos conceptos chiquititos de aquel Estadio Azteca al mediodía caluroso, cuando Maradona hace la mano de Dios, que después tituló él, y la genialidad que después desarrolló en el gol más bonito, bello e importante para el fútbol argentino en sí, de un mundial de fútbol. ¿En dónde estaba usted en ese momento? Estaba detrás del arco, a la derecha de Shilton, en el espacio que va entre el área chica y el área grande, a 5 o 6 metros de la línea de fondo, porque adelante estaban los cameramen, Sí, los fotógrafos, recuerdo que hacía un calor impresionante, que fue uno de los motivos por los que Diego salió a decir eso, de que en esas condiciones no se debía jugar, porque además claro. estaban afectados por la menor presión parcial de oxígeno, por el alto smog. Pero bueno, ya desde entonces, te repito, estos tipos que son monigotes en definitiva, que hay otros que están por arriba de ellos también, no te creas que el presidente de la FIFA hace, no, no, él también arriba, siempre detrás de un poder hay otro que es un poco mayor, ¿no? Y Sí. son en definitiva corporaciones, pero ya desde entonces el fútbol había comenzado a ser herido, casi apuñalado por estos tipos que, te repito, que son brutalmente insensibles y a lo único que apuntan es a tener mañana un peso más para hacer mañana un poco menos, ¿no? Sí, comprendo, comprendo. ¿Usted sabía que Diego estaba construyendo ese gol? ¿Lo vio venir a ese gol?
No, para nada, eso ni él, eso lo fue Ni en las prácticas, inventando en la digo. medida que se le iban presentando los problemas que tenía que resolver. Claro, qué genialidad. Digo, porque por ahí veía en las prácticas que esto se podía ir construyendo. Pero bueno, No, finalmente, pero el fútbol es la dinámica de lo impensado. No podés entrenar una jugada, a lo mejor sí, un tiro libre, una pelota parada, desarrollar la técnica, pero una jugada así te sale porque te es sale, arte, arte puro. porque se dio. Arte puro, totalmente. Bueno, muy disfrutable como siempre sus conceptos. Profe, le queremos mandar un fuerte abrazo de acá de Los Toldos y agradecerle el tiempo que nos dio. Y obviamente estamos a su disposición. Sabemos que estamos aquí cerca de su pueblo natal. Bueno, Macanudo, mucha suerte Por para favor. todos ustedes. Hasta pronto. Muchísimas gracias. El profe Fernando Signorini con nosotros, mano a mano. Queríamos charlar sobre la actualidad, sobre el fútbol y todo su contexto en este nuevo momento de nuestro MC, el canal digital de Los Toldos, hoy en este martes particularísimo que tenemos.